Estas son las noticias más importantes que ustedes pueden ver a través de vocesdelperiodista.mx. Dentro de un instante, Celeste Sáenz de Miera, quien es la conductora y directora de este espacio, habrá de conversar con la jefa del Servicio Sismológico Nacional, la doctora Xioli Pérez Campos. Vale la pena estar atentos porque insistimos en ello, en redes sociales, en los chats, como así se les llama, los mensajes, en fin, se ha estado difundiendo una versión de que el país está por sufrir un sismo de gran magnitud. Eso es absolutamente falso, absolutamente falso. No hay país en el mundo, no hay científico en el mundo que pueda predecir la ocurrencia de un sismo, de un terremoto. Lo que sí, los expertos como la doctora Xioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, piden estar atentos ante las réplicas del sismo ocurrido anoche y que fue de 8.2 grados en la escala de Richter. Hay temas muy interesantes que seguramente le tocará Celeste con la doctora Pérez Campos, porque el sismo de 1985, el del 19 de septiembre, fue de 8.1 grados Richter. El de anoche fue de 8.2 grados Richter. Pero en la Ciudad de México, la percepción fue de 4 veces menos intensidad que la de 1985. ¿Por qué? Eso lo habrá de descifrar la doctora Xioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la conversación que habrá de sostener con la directora y conductora de Voces del Periodista, con Celeste Sáenz de Miera. También estará con nosotros en cabina, con Celeste y su servidor, el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, un hombre que... Maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Estamos procurando hacer el enlace con la doctora Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional. Es importante, y lo subrayamos, el que no nos confundamos, el que sepamos que no hay ningún estudio que pueda predecir alguna situación en cuestión de sismos. Lo que sí hay que estar alerta es en lo que ya sabemos que ha habido réplicas, puede seguir habiendo réplicas, ya la doctora nos dirá qué tanto. Lo que sí yo le sugiero es tener esta cultura de armar con nuestra familia o con nuestros seres queridos o con quienes vivamos y con nuestros vecinos, dependiendo el entorno que tengamos, queridos amigos, tener nuestros documentos en bolsas de plástico, quien tome medicamentos tenga sus medicamentos, tengan una linterna con pilas, quien pueda tener algo de comida, ¿verdad? Ténganla, si es algo de lata, pues tengan un abrelatas y cosas para agua es importante. Y bueno, pues sus mascotas, no se les olviden sus mascotas, queridos amigos. Y bueno, la experiencia que tiene el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, independientemente de todo lo que escuchamos como especialista en temas de seguridad, pues es importante escuchar su punto de vista, saber qué ha pasado. Y bueno, a usted le toca precisamente el corazón de nuestro país, y que hizo usted un recorrido y qué nos puede orientar, maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera. Gracias. Gracias, querida Celeste, maestro Santa Cruz. Estamos aquí, en efecto, como legislador del Distrito 12 local. Me toca el centro histórico y desde ayer mismo, gracias a una tecnología que en el 85 no teníamos, que es la facilidad de un teléfono celular funcionando a través de WhatsApp, a través de las redes vecinales establecidas en mi distrito, pudimos estar muy al pendiente de lo que ocurría en el mismo.
Así es como nos enteramos de las dificultades que se tuvieron en el edificio de la colonia de los doctores, el doctor Lucio, el doctor Bertis, el llamado Osa Mayor, en donde el día de hoy las autoridades responsables han determinado la evacuación de dichos edificios por el comportamiento que tuvieron durante el sismo y los daños sufridos en las escaleras prácticamente del piso 13 en adelante. De igual forma recibimos el reporte del agrietamiento en el grado que aparentemente se veía peligroso aquí muy cerca del Club de Periodistas, en la Callejón del 57, en el número 1 del callejón. Ya Protección Civil, ya el Instituto de las Edificaciones han venido a temprana hora para darle la certeza a los vecinos, tanto en el número 1 como en el 15 como en el 17. Por la parte de Santa María la Redonda, recibimos que no hubo grandes situaciones que lamentar. Algo que debo de rescatar y de reconocer es que en efecto, si bien es cierto, no se sintió tan intenso, es por el movimiento oscilatorio y por la ausencia del trepidatorio que tuvimos en el 85. Pero lo que sí quisiera yo decir es que caminando por las colonias o saliendo yo de su casa allí en la propia colonia Roma, la gente estaba tranquila, a pesar de que se había ido la luz, sí expresaba estar asustada, sí expresaba estar desconcertada, muchos de ellos con sus animales de compañía, muchos con sus niños pues casi dormidos en brazos, pero tranquila la gente sabía exactamente en dónde colocarse, dónde están los puntos de seguridad en una colonia que, como ustedes saben, se vio muy afectada en el 85. Este comportamiento también lo pudimos constatar en los diferentes videos, que la más intensa ha sido de 6.1, sí perceptible en la ciudad. El día de hoy mucha gente nos hemos sentido como mareaditos, como que de repente nos mueven un poco las cosas, como que si nos hubiésemos puesto contentitos por alguna situación, pero no, es en realidad el piso el que se está moviendo. Y sí, llevamos una cantidad importante de réplicas, una cantidad que aparentemente debemos de considerar como bueno, pero ya la especialista o los especialistas son los que nos dirán, y no nos vamos a guiar por esos falsos o fake whatsappazos o fake news que han estado circulando por las redes. Nadie, ni Nostradamus pudo predecir sismos en intensidad y hora y en lugar de localización. Debemos estar atentos porque en efecto hay una actividad geotérmica que está generando una situación que detonó en el estado de Chiapas y que afectó terriblemente a sus estados vecinos como son Oaxaca, Veracruz. Concluyo diciéndole que, como siempre, la Organización Social para el Apoyo a las Víctimas, tanto en Oaxaca como en Chiapas, ya se ha hecho presente, no solamente a nivel de legisladores, sino también a nivel de la sociedad civil. Ya se han instaurado una serie de centros de acopio para la recepción de lo que tenemos que enviar a estos hermanos que se encuentran en desgracia, principalmente en el Istmo de Tehuantepec, en donde parece ser que allí sí golpeó muy fuerte este movimiento telúrico. Gracias, maestro querido. Y bueno, pues para quienes nos ven en Periscope o quienes nos están viendo a través de la red en YouTube, les decimos que estamos transmitiendo en vivo desde el Club de Periodistas de México.
Estamos aquí en las oficinas y precisamente esperando el enlace con la doctora Pérez Campos, jefa de Servicio Sismológico Nacional, a ver qué nos puede aportar, que seguramente será mucho, y hay que irnos sobre siempre la información, el origen de la información. Cuando pasa este tipo de cosas hay que ir directo a la cuestión científica y checar bien todo esto. También yo agradezco enormemente que el maestro, el periodista Octavio Vélez Asensio, Premio Nacional de Periodismo, él está en Oaxaca y ya ha ido precisamente para la zona de Juchitán, y vamos a tener un enlace, estamos procurando hacerlo en unos minutos más. Entonces vamos a dar todo este seguimiento, independientemente de que sabemos que todos los medios han tocado el tema, lo seguirán tocando, y que hay otras cosas también importantes y que también ojalá toquemos algunas chispas de lo que es la vida, de lo que debe de seguir y debe de seguir nuestra atención también, pero es fundamental nuestra seguridad, la seguridad de nuestra familia, que tengamos esta cultura de también saber que si algo sucede, donde hay un punto de reunión, en fin, son cosas que ya nos han dicho que debemos de tener muy presentes y que es fundamental también. Ahora nos damos cuenta el apoyo comunitario, cómo tengamos nuestra red con nuestros vecinos, con nuestra familia no solamente, sino con nuestro círculo inmediato externo. Es fundamental esto, que nos sirva de reflexión y que podamos hacerlo, y que nos sirva, que pasando estos momentos, ¿verdad?, después nos sirva, que a lo mejor alguien nos apoyó, que nos dimos cuenta que nos saludamos más con nuestros vecinos, que estuvieron al tanto de nosotros o nosotros al tanto de ellos, y no romper esos vínculos, no solamente en estos casos donde se ha dado a conocer y es característico la solidaridad del pueblo mexicano. Bueno, que ejercitemos, hagamos este músculo, porque esto es lo que nos falta. Esto es lo que luego grupos y consorcios no quieren, que estemos muy ligados, y ahora que nos sirva de algo también toda esta experiencia para ejercitar nuestro aspecto comunitario. Les quiero, vamos a un corte, no tardamos, regresamos, gracias. Déjenme llamar, porque si ya tienen a la maestra, no la tienen. Perdón, no va a poder estar la maestra. ¿Quién va a La estar? doctora, va a estar otro psicólogo, ahorita lo están tratando de contactar. Que ahorita está en conferencia de prensa, me parece que la doctora. Ahorita voy a darle un teléfono, ingeniero querido, para ver si nos pueden contactar, pero por favor si me voltean porque es un teléfono privado y para que no se dé. Amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este gran grupo multimedia. También gracias a las frecuencias de La Pantera, la joya de las Radio Turquesa, la joya del sureste, y las de La Pantera en la frontera norte. Transmitiendo en vivo desde el Club de Periodistas de México, situado en Filomeno Mata número 8, con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Como ustedes comprenderán, está habiendo un poco de problema con las líneas telefónicas, con la saturación de las llamadas, con que se cortan, con que se marca una extensión con la doctora, pero se nos está cortando constantemente. Independientemente de esto, ya hablaremos con ella, ya sea ahorita o más adelante o el día, en los próximos días, porque es importante reforzar, entender en dónde estamos, ¿no? Sabemos que es una zona lacustre, sabemos que hay una incidencia importante en sismos, y bueno, pues yo no sé qué nos pudiera decir por que nos sirva ahorita de reflexión, independientemente de que toquemos otros puntos, y que estamos procurando también. Estuvimos en contacto con el periodista Octavio Vélez Asensio, este periodista oaxaqueño muy destacado, Premio Nacional de Periodismo, y nos hizo favor de ir a Juchitán, ir a la zona más lastimada. Exactamente, y en ese contexto es que estamos, queremos que de su propia voz nos comparta qué es lo que está pasando. A nosotros ya nos mandó una información muy importante
dolorosa, ¿no? Precisiones, fotografías impresionantes, pero pues está ya y a él le corresponderá compartir. Maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera, le paso los micrófonos para que abunden lo que usted considere pertinente. Algo que llamó enormemente la atención de muchos capitalinos fue haber visto luces en el cielo. Ajá. Esto es un fenómeno que se ha venido estudiando de manera muy puntual, fundamentalmente por la NASA, y la explicación que se da a este fenómeno, que se le conoce por sus siglas en inglés como el EQL, es el producto del choque de las placas tectónicas y su contacto con el plasma. Son fricciones que generan estos rayos de luz que corren a más de 300 metros por segundo, y por eso se ven como lo que conocemos como auroras boreales, en colores verdes, en colores azules o destellos en blanco. Eso llamó poderosamente la atención de muchos capitalinos que, nuevamente, gracias a esta tecnología que tenemos en los teléfonos celulares bien aplicada, pues muchos se dieron a la tarea de tomar esas luces que aparecían, al mismo tiempo de algunos otros que por vez primera tenemos con muchísima claridad la oscilación de la columna de la Independencia, en donde vemos nosotros la calidad de la ingeniería, tanto de su creador, el arquitecto Rivas Mercado, como de quienes reforzaron la columna a partir de 1957, entre ellos el ingeniero Ortega, que es un gran ingeniero que fue uno de los que trabajó en la cimentación de la torre latinoamericana, aplicando esta misma técnica. Entonces hay videos en las redes en donde se ve cómo se mueve, cómo oscila el ángel de la Independencia, y a diferencia de lo que ocurrió en 1957, el ángel osciló al mismo nivel que su propia columna. En aquella ocasión lo que pasa es que por el peso de la propia estatua se consideró que era lo necesario para mantenerla a pie. Después de esto, en 1958-59, cuando colocan nuevamente la atornillan, la fijan a la columna, y de esta manera la oscilación es exactamente en ese mismo sentido. Fue interesante, esto será motivo de estudio por parte de muchos de los ingenieros. Otras estructuras que se comportaron de manera muy correcta fueron Torre Mayor y las torres que se construyeron a su alrededor. Eso nos parece que también debe de generar una cierta seguridad a la población en general. Digo que ya es el momento de tener confianza en las construcciones hacia arriba, pero dar el gran salto cualitativo, el que se utilicen materiales amables a el subsuelo que permitan la absorción de las aguas pluviales, etcétera, de forma tal que no signifique una pérdida de humidificación la construcción de tantas torres al mismo tiempo. Y bueno, volver a reiterar que si bien es cierto que los celulares son de gran utilidad, como lo hemos visto ahora, para el contacto con la comunidad, para estar al tanto de lo que está ocurriendo en diferentes partes del país, en la región del Istmo, etcétera, también es cierto que haya gente que abusa de la buena fe de los receptores de mensajes, que más que ayudar generan angustia, generan zozobra, generan pánico sobre esta situación. Y creo que tenemos ya alguna posibilidad de algún contacto con uno de los especialistas. Le paso los micrófonos a nuestra queridísima Celeste Sáenz.
Muchísimas gracias, maestro. Muy buenas tardes. Un privilegio. Tenemos el gusto con la doctora Pérez Campos o con el doctor Octavio. O el doctor Octavio. ¿Con quién estamos? Buenas tardes. ¿Estamos con el sismológico? Ok, nos informan que estamos con el sismológico. Bueno. Se escucha tenemos un ruido, pero no logramos el enlace. Está un poquito complicado. Pero bueno, nos entienden nuestros queridos amigos radioescuchas, porque sabemos que estamos en momentos en que son pues muy requeridos, está habiendo mucho trabajo, se está dando un seguimiento preciso, están habiendo movimientos y réplicas diferentes. Nosotros mismos podemos entrar a las páginas del Sistema Sismológico Nacional y podremos darnos cuenta cómo hay réplicas del propio terremoto, ¿verdad? De lo que se sintió acá, y otros pequeños sismos que seguramente serán y son naturales. Maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera, yo le pediría mientras tanto que nos comparta. Usted tenía otros temas, otras cosas que compartir que habíamos platicado en días anteriores. ¿Por qué no nos comparte un poco de esto? Independientemente que procuraremos hacer el contacto ahorita con el maestro Octavio Vélez Asensio, a ver si fuera posible, porque es información interesante. Si no, yo se las voy a compartir. Ya me la hizo llegar aquí, pero yo quería que de su propia voz ustedes la supieran. Maestro, adelante. Gracias, queridísima Celeste. Fíjense que por vez primera, y esto es muy importante, un investigador estadounidense de la Universidad de San Diego y director del programa Justice in México contempla una salida para la guerra no convencional del crimen organizado. Es la primera vez que yo encuentro dentro de todos los estudios y los análisis alguien que dice esa guerra no convencional puede ser resuelta de manera concertada y consensada. Le puedo hacer una pregunta. Fíjense, amigos, qué interesante esto, sobre todo porque muchos de nosotros a lo mejor decimos por sentido común, simplemente con que no estén pues jorobando al otro, porque no toquen lo que no les corresponde, se solucionaría, pero hay muchos intereses detrás. Y aquí lo que es importantísimo subrayar sobre lo que dice el maestro es que un especialista y una voz fuerte que está dentro de esos mismos esquemas pueda decirnos esto. Nosotros lo vemos fácil y ojalá lo siguiéramos viendo fácil, que es fácil estar en paz, pero hay perversiones tremendas, hay intereses económicos, hacen a un lado lo que es lo fundamental, que es la vida. En estos momentos, como precisamente los que se vivieron anoche con este sismo, nos damos cuenta que somos, ¿no? Y que estamos tan en un hilo tan fino y tan delgado en riesgo para todavía estar haciendo estas provocaciones. Es interesantísimo, maestro, compártanos, por favor. Claro que sí, mire, se trata del doctor David Sherrick. Él es investigador, como les había yo dicho, de la Universidad de San Diego en los Estados Unidos, y él dice que con ver la diversidad de factores como la pobreza y la falta de oportunidades sociales, resolviendo esos factores, se puede transformar este círculo vicioso de la violencia y de la riqueza habida de manera rápida con un principio de equidad y de justicia que pueda generar condiciones para establecer un proceso de reconciliación nacional y de pacificación. Y esto me llama mucho la atención porque de los políticos, el único que después de haber llegado de un viaje a Centroamérica habla de que hay que generar un proceso de pacificación y que ya se nos informará de qué forma se va a hacer, me estoy refiriendo a Andrés Manuel López Obrador en su último discurso, y los sustenta en su larga plática que tuvo con el presidente de El Salvador, por cierto, un exguerrillero, Salvador Sánchez Cherem,
el cual le compartió la forma en cómo el país centroamericano llegó primero a un proceso de reconciliación, posteriormente al de pacificación, la inserción de este grupo beligerante también en una guerra no convencional y a el poder a través de un proceso pacífico de elecciones limpias, pulcras, impecables. A mí me parece que el tema tratado por Schreck es muy rico porque él sí menciona al componente narcotráfico y dice, si se pone uno a reflexionar con ellos, si se dan cuenta ellos que su destino es la muerte o la cárcel, mientras que los grandes, los verdaderos capos de la droga están en los Hampton, están en Connecticut, en mansiones extraordinariamente grandes, y son los mexicanos los que pagan con cárcel, pagan con incautación y pagan con la vida las riquezas mal habidas de quienes son al final de cuentas los beneficiarios de la venta de la droga en el país vecino. Esto me parece fundamental, y en ese contexto, pues si nos van a cerrar la frontera, si nos van a poner un muro que nos va a costar pagar a nosotros, creo que tenemos que replantearnos con esa parte beligerante que ya no van a tener ese mercado, que va a desaparecer dicho mercado, que a lo mejor podemos nosotros, la parte positiva es integrarnos a una sociedad productiva y ver la parte médica y ver la parte del impulso a la agricultura, porque muchos de los agricultores de la zona de que llamamos el Triángulo Dorado, de lo que llamamos el estado de Guerrero, la zona caliente, pues le apuestan a la amapola, le apuestan a la morfina, porque es más rentable que la producción tradicional de la agricultura mexicana. No es que nos vayamos a volverlos de la noche a la mañana en blancas palomas, pero sí la tienen dura, la tienen muy difícil ante el cierre de la frontera, y creo que por eso Schreck está haciendo este análisis, está diciendo por vez primera, si podemos, si México se lo propone, puede salir de la espiral de la violencia si la clase política se pone las pilas, cambia de chip, olvida la corrupción y se mete de lleno a generar mejores estándares de justicia social y un sostenimiento de la agricultura y la industria para que los jóvenes tengan esperanzas de integrarse. En fin, estamos aquí viendo también esta parte interesante, y vamos con la señora Celeste. Gracias maestro. Vamos a ir un corte. Mire, es interesante, precisamente hace un análisis Thierry Meyssan sobre lo que ha sido la aplicación de la pacificación en Siria. Y ha sido una visión incluyente del presidente Bashar el-Assad. Ha sido, aquí es otro el caso, no es la cuestión del narcotráfico, es otra situación, tiene sus asegúnes. También hay que pensar que hay quienes, y son intereses superiores, no son los que pensamos y son nada más los narcos visibles, sino hay intereses muy arriba a los que les interesa que haya este tipo de flagelos. Entonces, bueno, son diferentes maneras de abordarlo, es un tema, un punto interesante. Y por ejemplo, en otro aspecto, porque le digo el contexto es diferente, pero tiene que ver con la pacificación, pues es interesantísimo un análisis sobre lo que ha sucedido y cómo ha tomado y ha pacificado su país y ha salido adelante y están saliendo adelante en contra de todo Bashar el-Assad precisamente en Siria. Vamos a un corte, queridos amigos, no tardamos, gracias. Ingeniero querido, tengo otro teléfono de Octavio, 9, ay, por favor, si le quitan de tantito, mami, porque voy a dar un teléfono.
Te lo están pasando, pero un segundito porque como estamos en redes y es un teléfono privado, tiene la misma... Estás en el centro de la nota, ya se cortó nuevamente, estamos teniendo verdaderamente problemas. Él ha estado en diferentes poblaciones, ha estado en Santiago Oniltepec, ha visto cómo pues están reconociendo precisamente quiénes han fallecido, qué ha pasado, el deceso de quiénes, de cuántas personas, están corroborando todo esto. Hay información muy importante que él tiene, tiene nombres, tiene datos muy precisos, ha hecho un trabajo extraordinario el maestro Octavio Vélez Asensio, pero aquí vamos a ir viendo todo esto, estamos procurando que él no lo dé. Hay un preliminar, ya está acá. Maestro Octavio Vélez Asensio, adelante, te vamos a poner por altavoz porque se nos corta la otra línea. A ver si se escucha bien. Adelante, maestro querido, con el reporte. Maestro querido, realmente un trabajo acucioso. Has recorrido una zona devastada y en diferentes regiones. ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué son las expectativas? ¿Están teniendo atención? ¿Qué autoridades están? ¿Qué es lo que se está viviendo por allá? ¿Qué necesidades hay? Exactamente, algo que creas conveniente que el público sepa, querido maestro Octavio Vélez Asensio, para servir de algún nexo y aprovechar tu valiosísima voz y presencia ya.
Maestro querido, entonces está presente el Ejército, está la Marina, está Protección Civil. El maestro Jorge Santa Cruz está en la línea. Estimado maestro Octavio, ¿habrá la posibilidad de enlazarnos brevemente con alguno de los rescatistas? Exactamente. El presidente de la República, ¿desde a qué horas o a cuánto tiempo estuvo allá, Octavio? El maestro José Alfonso Suárez de Real. Maestro, y la solidaridad por parte de los juchitecos, que es tradicional, ¿cómo se ha expresado a partir de los momentos? Tenemos un video extraordinario de la recuperación de la bandera nacional del Palacio Municipal devastado, e infiero yo que ha habido ese encuentro fraternal entre juchitecos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Exactamente, maestro querido, te agradecemos enormemente, muchísimas gracias, y hay que tener mucho cuidado, y con esa sensibilidad y ese colmillo, este olfato periodístico, sabemos que tendremos esta línea, este contacto de comunicación. Muchísimas gracias y gracias por la generosidad. Por supuesto, maestro, un abrazo, gracias. Queridos amigos, ¿se dan cuenta ustedes qué accidentado? Perdón, los ruidos son propios de las líneas que no están bien, pero agradecemos enormemente al maestro Octavio Vélez Asensio el que compartiera con nosotros en estos momentos en los que emociona, duele, o sea, hay un sinfín de emociones, y que el maestro Suárez del Real bien trajo a la mesa, a nuestro corazón, ese espíritu mexicano, ese espíritu que está presente de alguna u otra manera, esa imagen de la recuperación de nuestro lábaro patrio, y el que estemos atentos y que estemos cohesionados y viendo por los demás. Les mandamos un abrazo cariñoso, queridos amigos. Daremos seguimiento, seguramente ustedes sigan en estas frecuencias y irán teniendo información precisa y plural, diversa sobre este tema y sobre otros más. Les queremos entrañablemente, nos escuchamos
en estos próximos días. Hoy es viernes, les convocamos a un interesante programa que tendremos de reflexión sobre el aniversario del 9 de septiembre y el contexto que ha sucedido, 11 de septiembre, y todo el contexto y lo que ha sucedido